Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar. Con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X. Todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25. Los primeros datos que obtenemos, bastante curioso, es sobre un libro escrito en 1898 por Morgan Robertson, antes marino mercante, el cual publica un libro donde un barco llamado Titán choca con un iceberg en el océano Atlántico. En el relato, el Titán tampoco iba con los botes suficientes salvavidas y el capitán del Titán se llamaba Smith. O es una profecía o una casualidad, pues se cumplió casi al pie de la letra lo que este señor Robertson escribió 10 años antes. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos un jueves más, hoy 5 de abril del 2018, les saludo Gobi Alta. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante, como pudieron escuchar, ahí estábamos presentándole esa curiosidad que aproximadamente 15 años antes de que se hundiera el barco más famoso del mundo, el Titanic, estaba plasmado en un libro, ¿verdad? Ahí ya, pues, fue profecía o simplemente este escritor conocía algo o tenía alguna visión del futuro. Aquí tengo a mi compañero a Juan Carlos, que es el que nos está acompañando el día de ahora. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Es un enorme placer, mi estimado Hugo, compartir micrófonos esta noche contigo. Queremos recordarles a todas las personas que manténgase pendiente del 2243-9222, porque esta noche vamos a tratar aquí en Enigma X el tema Titanic, ¿tragedia o conspiración? Conspiración. ¿Qué opinas vos, Juan Carlos? ¿Qué crees vos? O sea, así... Pues, fíjate de que me pones en una situación bastante dudosa, porque 15 años antes que pasara la tragedia. Sí, 15 años antes que pasara la tragedia ya existía este libro. Ajá. Y que narraba, o sea, prácticamente está completamente todo lo que vivió el Titanic, que no tenía barcos, que incluso el capitán era de apellido Smith. Uh-huh. y que chocó con un glaciar, solo que ahí se llamaba Titán. Okay. Pero es la única diferencia, pero ahí todo lo demás está completamente, o sea, era idéntico. Obviamente ahí no está escrito lo de la conspiración, ¿ve? Lo que vamos a hablar esta noche, que hay hay tres. Hay una que es la que dice todo el mundo que porque el creador del Titanic dijo que ni Dios podía hundirlo, cosa que yo no creo, porque Dios no se va a prestar. Habiendo tanta maldad en el mundo, en ese tiempo también había matazones, habían guerras, y solo porque alguien dijo eso, les voy a demostrar que existo. Bueno, pero, yo no lo miro así, ¿verdad? No sé cómo lo mira vos. Pero acordate de que también con las cosas divinas se prestan hoy en día bastante para, por ejemplo, hay unas cosas que andan corriendo en la web, donde un grupo de amigos también hizo una broma, algo muy similar, ¿verdad? Y entonces esa misma noche todos murieron, chocaron y obviamente todos murieron. Fíjate que ahí yo, como te decía, yo tengo mis dudas, ¿verdad? Porque habiendo tantas otras cosas mucho más importantes, como por tratar de salvar vidas y todo eso, se va a prestar a eso, Dios, pues, o sea, es lo que no me cuadra, pues, o sea, no, al menos exacto. Yo no lo creo, pues, o sea. Y ese es el tema que vamos a tocar este día, en este jueves. Recuerde que esto es Enigma X, transmitido por el 95.3 y por supuesto los días sábados el reprise, ¿correcto? Así es, los sábados lo pueden ver a las 8 de la noche por Canal 25, señal abierta. Recuerden que si ustedes quieren opinar referente a este tema de esta noche, lo pueden hacer por nuestra red social como Enigma X El Salvador. Ahí pueden mandar sus mensajitos y con gusto los vamos a leer para que la demás audiencia pues sepan la opinión de nuestros de las personas que nos escriban. Y también, como dijo Juan Carlos, pueden llamarnos al 2243-9222. Si querés, Juan Carlos, pasemos con el segundo video. ¿Qué es lo que tenía el Titanic? ¿Qué tanto lujo tenía para
Porque este barco era, como te decía, era lo más lujoso que había en ese momento. Exactamente. Vamos a ponerle atención, usted que nos está escuchando, a la siguiente información y preste atención para los que nos están viendo en la señal abierta de orbitafm.com.sb o si lo está viendo también por Canal 25. Póngale mucha atención a la siguiente información. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el RMS Titanic tuvo un terrible accidente que llevó a su completa hundición 3 horas más tarde. Para las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el barco más grande de su tiempo había desaparecido por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. El Titanic se llevó más de 1.500 vidas con él, hundiéndose en su tumba acuática. Eso es, más de 2/3 de todas las personas que viajaban a bordo. La causa de este horrible desastre que causó tantas muertes fue un iceberg contra el que se estrelló el barco. O eso es lo que siempre nos habían dicho. Pero los hallazgos científicos más recientes han desbancado esa teoría. En este video te contaremos toda la verdad que ha estado enterrada durante más de 100 años. Con 269 metros de largo, 28 metros de ancho, 53.3 metros de altura y con un desplazamiento de 46.328 toneladas de registro bruto, Titanic parecía indestructible. La gente podía caminar kilómetros a lo largo de sus innumerables pasillos y cubiertas. Incluso los oficiales del barco necesitaron más de 2 semanas para recordar el camino alrededor de esta enorme construcción. El Titanic tenía 4 enormes chimeneas de humo. Cada una de ellas pesaba 60 toneladas y se elevaba 24.8 metros por encima de la cubierta. Una altura tan impresionante era necesaria para evitar que los pasajeros se llenaran de 100 toneladas de hollín descargadas diariamente. Las chimeneas fueron colocadas en un ángulo de 30 grados para que parecieran aún más asombrosas e imponentes. No menos impresionante fue el costo de la nave. Su construcción exigió $7.500.000. Si tomamos en cuenta las tasas de cambio y la inflación modernas, en 2016 se tendrían que pagar $166 millones por el mismo barco. Sorprendentemente, aún así, costaría más barato que la producción de la famosa película Titanic en 1997, que costó $200 millones. El astillero Harland & Wolff contrató a 3.000 hombres para construir el barco. Incluso con un equipo de trabajo tan grande que laboraba 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana, aún así se requirieron 26 meses para completar esa tarea monumental. Fue un trabajo difícil y peligroso. Imagínate la construcción de algo a la altura de un edificio de 20 pisos sin cables de seguridad. Pero bien, esas personas necesitaban dinero para mantener a sus familias. Los constructores ganaban 2 libras esterlinas por semana. Hoy en día no parece mucho, pero en aquel entonces era un salario competitivo. Lamentablemente, 8 personas murieron durante el proceso de construcción y otras 246 resultaron heridas. Entonces, es muy difícil imaginar que un mecanismo tan complicado, con todo el trabajo, el esfuerzo y el dinero gastado en su creación, pudiera hundirse debido a un iceberg. Bueno, los nuevos hallazgos nos dan razones para creer que la causa original de la catástrofe no fue el hielo, sino el fuego. El periodista Celan Moloney ha estado estudiando el destino del Titanic durante más de 30 años. Fue él quien descubrió una enorme mancha negra de 9 metros de largo en el casco de la nave. Se dio cuenta después de examinar una foto tomada antes de que el Titanic zarpara. El periodista consiguió un álbum de fotografías inéditas que mostraban la construcción del barco y los preparativos para su primer y último viaje. El fuego tenía que haber durado unas 3 semanas a una temperatura muy alta antes de que alguien lo notara. Expertos en metalurgia están seguros de que tales condiciones podrían fácilmente debilitar el metal, reduciendo su resistencia hasta en un 75%. Es por eso que el iceberg no tuvo ningunos problemas para hacer un agujero en el costado de la nave. Si no fuera por el fuego, hubiera sido imposible. Pero el hecho de que el iceberg golpeara exactamente en el lugar con el metal dañado es una de las increíbles y trágicas cuestiones en la cadena de dramáticos ¿qué pasaría si?
de la nave monumental. La administración del proyecto sabía acerca del fuego y el hecho de que el barco no debería haber partido en su viaje fatal. Sin embargo, eso hubiera significado la bancarrota para sus propietarios. El caso es que en ese momento los mineros de todo el país estaban en huelga, por lo que no había carbón para poder reparar el Titanic. No obstante, los boletos ya habían sido vendidos y otros cruceros habían sido cancelados, ya que todos querían ser los primeros en navegar en la nave más grande de todos los tiempos. Es por eso que los propietarios del Titanic compraron todo el carbón que pudieron encontrar e incluso el carbón de otros barcos. Por lo tanto, cancelar el viaje parecía totalmente inaceptable. Así que para ocultar la verdad, se decidió girar a la nave de tal manera que las marcas del fuego no fueran visibles desde los muelles. Por lo tanto, los pasajeros no pudieron verlas. Entonces, el viaje comenzó. El interior del Titanic fue inspirado en el Hotel Ritz de Londres. La gran escalera recorría 7 de las 10 cubiertas del barco. Estaba decorada con pinturas, querubines de bronce y paneles de roble. Las instalaciones para la primera clase contaban con una piscina con agua caliente, un baño turco, un gimnasio, una pista de squash y un salón de belleza. Las damas incluso podían ordenar servicios de un estilista para que les ayudara a prepararse para la cena. Tenían un periódico a bordo llamado The Atlantic Daily Bulletin. Incluso había un lugar especial para los perros pasajeros de primera clase. Las mascotas eran alimentadas, paseadas e incluso podían ser entrenadas durante el viaje. Las comidas para la primera clase incluían 13 platillos, cada uno con su propio vino. Fueron grandes eventos que duraban aproximadamente 5 horas. Había 1.500 botellas de vino, 20.000 botellas de cerveza y 8.000 habanos finos. Sin embargo, no había binoculares. ¿Por qué es importante mencionar este hecho? Porque tener binoculares podría haber salvado al Titanic. Es una coincidencia trágica más en la cadena de eventos desafortunados. En aquel entonces el barco no contaba con sistemas de alarma, por lo que para detectar amenazas en el camino, las personas especializadas tenían que hacer guardias, observando los alrededores a través de unos binoculares. No obstante, los binoculares del Titanic habían sido guardados en un compartimento especial, y la única persona que tenía la llave del casillero era el segundo oficial David Blair, quien fue reemplazado en el último minuto. Tenía tanta prisa para abandonar el barco que se olvidó de entregarle la llave a su reemplazo. Este fatal olvido fue descubierto solo 3 días después, cuando el barco ya estaba en el mar. Continuamos con Enigma X. Bueno, ahí estábamos viendo la segunda nota de la noche, Moloni. Bueno, antes que todo quiero decirles, como siempre les digo, que nosotros aquí solo vamos a presentar las teorías y al final usted va a decidir qué es lo que su corazón o su criterio considera que es la verdad. Vamos ahorita a analizar lo que hizo este investigador Moloni, que para él fue que este barco estaba, quemándose por dentro y tenía como no sé si 2 semanas de estar pasando esto. Mira, como yo siempre digo, Juan Carlos, obviamente no lo puedo decir al aire porque es mi vocabulario, ¿verdad? Pero en esta vida todo se puede, claro. todo cabe. Y bien curioso, porque si te das cuenta que la única persona que tenía la llave donde estaban los únicos binoculares, se bajó del barco, y ¿cómo te pone a creer que el capitán no va a tener otra llave? Es algo insólito, pues. Exacto, algo insólito, y fíjate que es una teoría que yo jamás la había escuchado hasta este día, donde tiene algo de lógica lo que dicen de que obviamente el hierro con fuego se pone un poco más débil, y cuando obviamente el iceberg tocó el hierro fue que ocasionó el problema. Según lo que hemos conocido durante la historia, fue como que fuera una mantequilla cuando lo que hizo el iceberg. El iceberg, exactamente. Y este barco fue construido, al menos el original, porque el Olympic supuestamente fue construido con materiales más baratos y el Titanic fue construido con materiales más resistentes. Pero igual, los dos podían haber soportado esta colisión con el iceberg.
Exactamente. O sea, no era, porque vos sabés que independientemente en aquel tiempo que uno puede decir, no, pero no había tecnología, nada. No, pero era la era del hierro y toda esa cosa, o sea, donde hacían las cosas súper bien, ¿me entendés? Entonces era imposible que un simple iceberg podría hacer el daño que le hizo al barco. Oíme, también otro dato muy importante que me llama mucho la atención, quieras o no, pues el Titanic en aquel entonces, en el año de 1912 al 13, por más o menos, cuando fue su primera y única embarcación, ¿verdad? Era un barco prácticamente de lujo, lo último que había. Sí, o sea, lo último. Era, si el que no iba a bordo en ese primer viaje, no andaba en la jugada. No, realmente no. ¿Y cómo se llama? Y de hecho, si vos te fijas en el video, hubieron muchas cancelaciones de otros cruceros para poder viajar en el Titanic, porque era un lujo, pues. O sea, tenía manecillas de bronce, oro, incluso los querubines, imagínate, todo eso. Nos acaba de caer un mensaje de Sandra Bonilla, nuestra fanpage como Enigma de El Salvador. Dice: ¿será cierto que están construyendo un nuevo barco similar al Titanic? ¿Será que el nuevo barco correrá con la misma suerte? Buen tema, excelente, saludos, gracias. Mira, la verdad que sí, están construyendo uno, fíjate, similar, obviamente con la tecnología moderna, ¿verdad? Pero pretenden hacerlo igualito. Que vaya a suceder lo que pasó con el Titanic, no sabemos. No se sabe. No se sabe, pero se pretende que a finales del 2018 ya se pretende, pero no hay fecha de confirmación. Pero Sandra, pues sí, ahí está correcto, sí están construyendo uno. Mira, ¿y ese barco va a ser comercial o va a ser para efectos de turismo o qué tenés idea? Comercial, o sea, pretenden recrear todo, incluso las personas se van a vestir de la época. O sea, todo, pretenden hacerlo, o sea, la copia, obviamente con tecnología de punta, en cuestión de radar, de detección de iceberg a kilómetros, etcétera, etcétera. Pero sí, para que viva esa experiencia, con las personas de ese tiempo, cómo se vestían en ese tiempo, como un barco temático, pongámosle, le podemos llamar así. Ok, perfecto. Queremos recordarles que el número telefónico de cabina, si usted quiere opinar, pues es el 2243-9222 y con todo gusto vamos a abrir el espacio para que usted nos comente qué es lo que piensa. Imagínate cuánto tiempo ha pasado de esta, quieras o no. Son el 2014, 14 más 4, 104 años de la tragedia. Ya va a cumplir años lo que es el Titanic y como te digo... El 15 de abril, ¿verdad? Fue que pasó el accidente. El accidente, sí. Y imagínate, y de esto se han hablado muchas, y vienen las conspiraciones, llamémosles más gruesas, ¿verdad? Son prácticamente 106 años. 106 años. Exactamente. Desde que pasó lo que todos conocemos con el Titanic, y que hasta hace muy poco, quizás alrededor de unos 10 años, se ha venido a revelar información después de la película. Incluso Cameron fue el que hizo varias filmaciones del barco real hundido. Y a raíz de eso se descubrieron muchas cosas, ¿verdad? Como que no es uno de los videos que vamos a presentar más adelante. Ahí hablamos sobre la suplantación del Titanic con el Olympic, ¿verdad? Que es una de las conspiraciones, y esta es la conspiración más fuerte que involucra a grandes multimillonarios de esa época, que lo vamos a ir conociendo ahí. Y ahí, como les digo a ustedes, al final ustedes van a saber qué creer. Pero lo importante es que aquí vamos a presentar toda la información que tenemos, que es bastante, y pues yo sé que al final ustedes van a quedar con la boca abierta, así como dijo Juan Carlos, ¿verdad? Que esta información la que presentamos ahorita, muy pocos lo sabían, ¿verdad? Pero vamos a ir ahorita a comerciales y después regresamos con más de Enigma X. Enigma X, ya regresamos. Let's get ready to rumble! ¿Quieres ser el próximo Rey del Taco 2018? Taquería Mexicana La Calaca y Órbita FM te invitan a que te inscribas y participes en la nueva edición de El Rey del Taco 2018, pactada a 3 rounds. Inscríbete, tienes hasta el 7 de abril en cualquiera de las sucursales de La Calaca. Valor de la inscripción $20. En el primer round, las eliminatorias se llevarán a cabo los días lunes 9 de abril, La Calaca, Santa Ana.
Martes 10 de abril, La Calaca Multiplaza. Miércoles 11 de abril, La Calaca Escalón. Y jueves 12 de abril, La Calaca La Esquina. El segundo round será en La Calaca del Centro Comercial La Esquina el viernes 20 de abril, donde conoceremos a los semifinalistas, quienes pelearán por llegar a la gran final. Y el último round se llevará a cabo en la sucursal de La Esquina, en donde el ganador retará al actual campeón, Steven González, Rey del Taco 2017. En esta batalla conoceremos al nuevo Challenge the Winner de Taco Fight 2018. Todos los eventos inician a partir de las 5 de la tarde en sus respectivas sucursales. Participa y podrás ganar muchos premios como PlayStation 4, pantalla gigante y una tablet Samsung. Busca más información en redes sociales y sé el nuevo Rey del Taco. Te invita La Calaca y Órbita FM 95.3, la radio que se ve. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? ¿Inglés, francés o italiano para niños, adolescentes y adultos? Escuela de Idiomas EDUES. Success Programs, profesionales en enseñanza de idiomas te ofrecen efectivos métodos y técnicas de enseñanza, prueba de conocimiento para ubicación de nivel, grupos de conversación, matrícula gratis. Más información a través de WhatsApp 7287-1591 o a los números de oficina 2564-4649 o 2219-7500. Escuela de Idiomas EDUES. Está ubicada en 6ª calle Poniente, edificio 2419, Colonia Flor Blanca, San Salvador. Búscanos en Facebook como CEDUES, Escuela de Idiomas, y en Instagram como CEDUESA. Conoce el único lugar donde se hacen realidad tus ideas. Wikis es una tienda de diseño en producto creativo. Realizamos tarjetas para toda ocasión, centros de mesa, tazas, mousepad, alcancías, camisas, llaveros, jarras y mucho más. Contamos con nuestra propia línea de productos y también los personalizamos. Escríbenos al WhatsApp 7740-7760. 7740-7760. Búscanos en Facebook como Wikis y en Instagram como wikis.sb. ¿Buscas uniformes deportivos con lo último en tecnología de sublimación, la camiseta de la promo o uniformes empresariales? Gato Deportes es tu mejor opción. Contamos con los mejores diseños actualizados en uniformes, bordados express y servicio a domicilio. Gato Deportes, ubicados en el centro de San Salvador, sobre la 14 Avenida Norte, edificio Cafati, número 1, a 50 metros de la Iglesia Concepción. Busca en Facebook, Twitter e Instagram a Gato Deportes. Llama al 2271-1187 o al 2222-4019 o pide información al WhatsApp 7922-3327. 7922-3327. Gato Deportes, tu mejor opción. Continuamos con Enigma X. Bueno, ya estamos de regreso. Recuerden que si quieren opinar sobre el tema de esta noche lo pueden hacer a nuestro número de cabina, el 2243-9222, que con gusto vamos a pasar su llamada al aire para saber su opinión. O si quiere, o si lo prefiere, pueden mandarnos un mensajito a nuestra fanpage como Enigma X El Salvador. Pues sí, Juan Carlos, hombre, la verdad que esto del Titanic tiene mucho de que se puede hablarme, porque como te digo, hay muchas conspiraciones. Está la conspiración esta, de que ya sabían que el desperfecto que tenía el barco de lo que se estaba quemando, y aún así les valió y lo mandaron. Está la otra de nuestro tercer video, que es donde involucra el Olympic, que se cree que se cambiaron a raíz de una colisión que tuvo el Olympic con un barco en alta mar, de la cual pues en el juicio lo perdió el Olympic y le tocó indemnizar el barco, otro y toda onda. Entonces ahí quedaron desfasados, llamémosle, desbalanceados económicamente. Sí, solamente un detalle, Hugo, donde decís que detectaron, la conspiración es que detectaron que
el barco se estaba quemando. No es que se estaba quemando, No, sino que no, eran los mismos motores a nivel de tanto. Acuérdate que era el carbón que tenía que funcionar bastante para que los motores pudieran tener la marcha. Exactamente. No es que se esté quemando, no, sino no. que tomado en cuenta esa acción para que se moviera el barco, el exceso de fuego es que debilitó lo que es el hierro. Exacto. Vamos a una llamada. Tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. Acá siempre escuchándolos. Gracias, hombre, por sintonizarnos. ¿Desde dónde nos sintoniza? De Jicrisco. Un saludo para todos por allá. Cuéntanos. Bueno, ¿Qué nos quiere decir? Nomás felicitándolos y está muy interesante el programa. Sigan adelante. No, gracias, hombre. Gracias por su comentario y por estarnos sintonizando. Muy amable. ¿Usted cree que... ya lo acordó nuestro amigo. El tema de este día es Titanic, tragedia o conspiración. Mira, si querés, como decías vos, sí, o sea, eso pudo haber afectado, eso puede haber sido una parte. Exacto. ¿Me entendés? Pero esto lo descubrió Moloney, no es que desde antes lo hayan descubierto. Él hace 30 años que él está investigando esto y que a raíz de fotografías que descubrió esa mancha. Exacto. O sea, como te digo, puede caber la posibilidad, así como la presentación de este video. Si querés pasamos al tercer video, que es donde habla ya de una conspiración más grande. Para mí es la segunda conspiración más grande, porque la tercera es el último video que vamos a presentar, que esa sí la considero yo bastante fuerte, y hay muchos elementos que a raíz después de eso se vinieron sucediendo. Pasamos al tercer video, Juan Carlos, por favor. Vamos, en estos momentos, póngale mucha atención. Una de las mentiras más grandes de la historia, el falso hundimiento del Titanic. La espectacular teoría conspirativa de Andrew Newton, en la cual se basa este video, asegura que todo fue planeado de antemano y que no fue el Titanic el que se hundió en el Atlántico aquella helada noche del 15 de abril de 1912, sino que fue su hermano mayor, el Olympic. Todo habría sido planeado con el fin de estafar a la compañía aseguradora y evitar la quiebra. Para entender bien la historia debemos remontarnos al año 1903, cuando la compañía White Star Line fue adquirida por la Marina Internacional Mercantil, propiedad del banquero JP Morgan. Los Morgan eran y son una de las familias más poderosas del mundo. Ellos, junto con los Rockefeller, fueron ayudados por los Rothschild a construir sus imperios. En el año 1907, Lord Pearis y Bruce Ismay, el presidente de White Star Line, se ponen de acuerdo en crear dos transatlánticos, el Olympic y el Titanic. Ambos deberían ser idénticos, aunque entre ellos hay pequeñas diferencias que veremos luego. Primero se construye el Olympic, luego el Titanic y por último el Britannic. Los tres fueron construidos en Belfast, Irlanda del Norte, y todos tuvieron historias bastante malditas. El Britannic terminó hundido en el año 1916 durante la Primera Guerra Mundial. En 1911, el Olympic zarpa su primer viaje bajo el mando del capitán Edward J. Smith, curiosamente el mismo capitán del Titanic, y sufre su primera colisión cerca de Southampton. Nada más que 3 meses más tarde, sufre una segunda colisión aún más grave que compromete su funcionamiento. White Star Line pierde el juicio y Olympic es declarado culpable de la colisión y la aseguradora se niega a pagar. El barco es enviado a reparar a Belfast, aunque dichas reparaciones no fueron suficientes para corregir la destrucción del accidente. La quilla sufrió el principal daño que le provocaba una inclinación permanente a babor, lo que obligó a llevar al Olympic a reparación nuevamente en 1912. En marzo del mismo año, Lord Pearis y Bruce Ismay, aprovechando el gran parecido de los barcos, acordaron intercambiarlos y hacer pasar por Titanic al Olympic para hundirlo y cobrar el seguro millonario, debido a que era un barco que nunca funcionaría bien y generaba muchas pérdidas. El resto es historia. A las 23:40 horas del 14 de abril de 1912 ocurría la tragedia más grande de naufragio de todos los tiempos, en la que murieron 1.523 personas. Se calcula que en solo un fin de semana se podría haber realizado el cambio de utilería y del nombre de los barcos tranquilamente. Pero esta teoría no se queda ahí, tiene muchas irregularidades que vamos a ver a continuación.
El Olympic tenía 16 claraboyas y el Titanic 14. Sin embargo, en el primer viaje el Titanic apareció con 16, misteriosamente. Días antes de zarpar el Titanic, muchos pasajeros cercanos a la compañía White Star Line cancelaron sus boletos de manera inexplicable. Sin ir más lejos, el Titanic solo llevaba a bordo la mitad de su capacidad máxima de pasajeros, en una época en la que en Inglaterra había crisis y todos querían irse a Estados Unidos. Eso es muy raro, seguramente algo sabía la gente que los desmotivó a viajar en el lujoso transatlántico. El mismo JP Morgan canceló su boleto. Su excusa fueron problemas de salud. Sin embargo, algunos reporteros lo vieron con buena salud en compañía de su amante en Francia días posteriores. Y este es un dato que puede ser clave. Morgan hizo sacar algunas de sus estatuas de bronce que viajarían dentro del Titanic y las mandó en otro barco. Demasiadas casualidades. Continuamos con Enigma X. Ahí teníamos el tercer video donde presentábamos una de las conspiraciones bastante fuertes, pero antes quiero leer un mensaje de Alcide Ramos que nos contactó mediante nuestra fanpage, que dice: sí hubo mano negra en el hundimiento del Titanic, de seguro fue por venganza o por querer dañar a cierto grupo afiliado a un partido político. Recuerden que en ese barco iban millonarios y amigos de políticos importantes de esa época. Todo era posible en esa época, al igual que ahora todo puede suceder. Cuando se trata de conspiración, buen tema, caballeros, saludos. Gracias, Alcides, por tu mensaje. Pues la verdad que no estás muy perdido, porque realmente aquí tiene que haber mano peluda, no así por así. Si ustedes se fijan, JP Morgan, que era el dueño de estas empresas y el que hizo la invitación a muchos millonarios para que viajaran en este barco, a últimos minutos él se retractó, dijo que se sentía enfermo y mandó a retirar unas esculturas de bronce que tenía. Imagínate, o sea, desde ahí empieza todo. También las escotillas eran 16 y apareció con más. O sea, todo eso te pone que pensar, pues. ¿Me entendés? No sé qué pensás vos. Fíjate, queremos saber la opinión de todos nuestros amigos radiovidentes. Si pueden llamar al 22 43 92 22, se los vamos a agradecer. Y pues fíjate que me llama mucho la atención porque el capitán, el que lamentablemente perdió la vida también en el hundimiento del Titanic, también había formado parte de otro viaje. De hecho le llamaban el capitán de los millonarios. Ajá, exacto. Porque tenía más de 25 años que hacía la misma trayectoria. O sea, incluso en uno de los videos que vamos a aprender, bueno, el último video que tenemos, él era jesuita y también se cree que los jesuitas estaban involucrados en todo en este rollo, ¿verdad? Pero muy interesante. El tercer video que vamos a presentar... El cuarto video que vamos a presentar y vamos a escuchar también, es algo bastante, un poco más fuerte. Sí, este es más fuerte, porque involucra a, ¿cómo se llama? Ya a una conspiración más al nivel global, que nos afecta a todos. Okay. A raíz, después de eso, se vinieron muchos sucesos. Pero si querés pasemos, Carlos, para que después analicemos los dos videos de un solo, para no porque verdad que siempre nos come el tiempo. Ok, perfecto. Pasemos al último video y ya vamos a discutirlos. En 1910 tuvo lugar una reunión en la isla Jekyll, en Georgia, Estados Unidos, entre un grupo de banqueros y algunos políticos con la intención de llevar a cabo un siniestro plan: crear una superestructura bancaria privada a la que estarían sometidos el resto de los bancos de Estados Unidos, un organismo llamado Reserva Federal. El senador Nelson Albright, líder del Partido Republicano en el Senado, suegro de John Rockefeller y además amigo de J.P. Morgan, se reunió con algunos banqueros para llevar a cabo dicho proyecto. En la reunión estaba Paul Warburg, perteneciente a una dinastía financiera de origen judío y principal figura impulsora de la Reserva Federal. También estaba Arthur Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, Henry Pomeroy Davison, banquero americano que acudió a la reunión en representación de J.P. Morgan, quien es uno de los más importantes banqueros de toda Europa y Estados Unidos, propietario de grandes empresas industriales, ferroviarias, metalúrgicas y financieras. El objetivo era crear un banco central en Estados Unidos del que dependieran los demás bancos
con el propósito de poder ejercer un control total sobre las finanzas en todo el país. Pero había un grupo de políticos y de personas poderosas que se oponían a la creación de la Reserva Federal, porque lo veían como una estrategia de un grupo de millonarios neoyorquinos con la intención de controlar todo el sistema económico nacional. El caso es que este proyecto recibió la oposición de varios de los hombres más ricos del planeta, como son John Jacob Astor, llamado también el terrateniente de Nueva York, heredero del imperio de una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos, propietaria del Empire State Building, y considerado también el hombre más rico del mundo por aquella época, claro. También estaba Benjamin Guggenheim, otro opositor, magnate del cobre y gran heredero de la fortuna de su padre, conocido como el rey de los ferrocarriles. Isidor Strauss, propietario de los grandes almacenes Macy's, los más importantes y mayores del mundo en aquella época. Y George Danton Widener, banquero, hijo de un miembro de la junta directiva de la Fidelity Trust Company de Filadelfia, que era el banco de los propietarios de la White Star Line. Todos ellos procedían de familias judías europeas que habían emigrado a los Estados Unidos. Y aquí comienza la conspiración, una conspiración cuyo objetivo era el de asesinar a estos opositores a la Reserva Federal, a estos poderosos que podían evitar la creación de este banco central que los convertiría en los amos del mundo. J.P. Morgan tuvo una idea. En lugar del Titanic, sería el Olympic el que se haría pasar por el Titanic y provocarían un accidente que hundiría al buque y con él a sus opositores. Pensaron que sería buena idea reunir a sus enemigos, unas 600 personas en total, para deshacerse de ellos y también así quedarse con sus negocios. Todas las personas de las que querían deshacerse fueron invitadas a hacer la travesía de inauguración del buque rumbo a Nueva York. A finales de 1911 los dos barcos habían estado juntos en Belfast, en los astilleros donde habían sido construidos, y fue allí cuando sustituyeron los rótulos y el nombre de los cascos. Se le añadió una chimenea al Olympic para que se pareciera al Titanic, pero era una chimenea que no cumplía su función, era solo de adorno. Ninguna obra de arte se incrustó en el Olympic, que era mucho más modesto que el Titanic en cuanto a materiales, porque tenía menos lujos, un acero más débil y ciertas fallas, El caso es que en el viaje inaugural del supuesto Titanic, el mismo dueño de la naviera J.P. Morgan, que viajaba en todas y cada una de las travesías inaugurales de sus barcos, puso una excusa para no subir a bordo. Muchos otros importantes personajes cancelaron su pasaje en el último momento, así como muchos miembros de la tripulación que eran conocedores del gran engaño. Y hubo incluso quien anuló su billete tan solo 10 minutos antes de que el barco zarpara, abandonando en él sus enseres personales y hasta a su personal de servicio. El caso es que más de 50 pasajeros de primera clase abandonaron en el último momento, muchos de ellos eran socios de J.P. Morgan. El capitán asignado para esta travesía inaugural, John Smith, era el capitán que había comandado el Olympic hasta la fecha y que llevaba ya 26 viajes por esa misma ruta, o sea, era un consumado experto, al que llamaban el capitán de los millonarios. Smith era jesuita, así como el padre Francis Brown, quien subió a bordo del Olympic en Inglaterra cuando zarpó el viaje inaugural, tomó fotos y planos del buque y luego se bajó en Irlanda con esta documentación. También se aseguró de que a bordo se encontraran los millonarios de los que querían deshacerse, y utilizó después con posterioridad estas fotos para convencer a la gente de que el buque se había hundido debido a un accidente. El caso es que el capitán no era conocedor de toda la verdad. Le dijeron que iban a simular un accidente con el Olympic para poder cobrar el seguro, haciéndose pasar por el Titanic, que sí estaba asegurado.
Al capitán Smith le dijeron que en el lugar del falso accidente se encontraría un barco que los rescataría, el Californiano, y ese era el plan. El Californiano pertenecía al holding de JP Morgan y estaba destinado al transporte de mercancías y de pasajeros. Sin embargo, partió 5 días antes que el Olympic, solo con un cargamento de mantas y de jerseys. Y cuando llegó a la zona en donde el Olympic debía fingir el accidente, se detuvo y se quedó allí a la espera. El Olympic, con el nombre de Titanic, zarpó de Inglaterra el día 10 de abril de 1912 y en total viajaban 2.207 personas. La noche del 14 de abril, el Olympic cruzó 3 mensajes con el Californiano indicando su posición, y en el momento indicado, cuando estaba ya cerca del Californiano, se produjeron 5 explosiones en 5 de los 16 compartimentos estancos del barco que estaban bajo la línea de flotación. Hubo testigos que escucharon violentas explosiones y que relatan que incluso hubo un incendio. Era necesario que se inundaran 5 compartimentos, como mínimo, para que el barco pudiera hundirse, y este es el motivo por el que se hundió tan rápidamente. Era un buque que tenía radares para detectar obstáculos, y su acero era más resistente que el hielo, por lo que no pudo hundirse por el choque con un iceberg. Tras el atentado, el capitán estaba tranquilo porque sabía que iban a ser salvados. Restó importancia a lo sucedido e incluso aseguró que pronto llegaría el Californiano para rescatarlos. No adoptó medidas de precaución y dio órdenes contradictorias. Por este motivo tardó 35 minutos en dar el primer mensaje de auxilio y en lanzar las bengalas, que por cierto, en lugar de lanzar bengalas rojas que indican peligro, lanzaron bengalas blancas que indican fiesta y celebración. Y se tardó 45 minutos en preparar los botes salvavidas por la oposición del capitán, por lo que uno de sus ayudantes incluso se tuvo que enfrentar a él. Solo había botes para la mitad de los pasajeros, porque se había dado la orden de quitar los botes de la segunda fila, todo con un propósito determinado. Continuamos con Enigma X. Bueno, ahí teníamos el último video. Esperamos que hayan disfrutado lo que es del programa y que ya tengan sus propias opiniones. Es bien interesante saber que a último minuto todos los amigos de JP Morgan, incluso él, cancelaron su viaje. Y también imagínate que en lugar de tirar bengalas rojas de auxilio, estaban tirando bengalas blancas de fiesta. Entonces por eso ni les hacían caso. Todo es coordinado, ¿verdad? ¿Vos qué opinás, Juan Carlos? Fíjate de que al escuchar ese relato te ponen que pensar realmente, pero no hay que dejarse guiar por las cosas investigativas que todavía solamente se quedan ahí, en teorías investigativas, ¿no? Así es. Mira, y hay un dato súper interesante para aquellos que creen en la numerología. El RMS Titanic, si ustedes suman la R, la M y la S, si van sumando conforme el orden alfabético, la sumatoria de todo eso suma 11. Y 11 es número maestro para las cosas atentadas. Para las cosas atentadas. Y 2.270 pasajeros. ¿Y cuánto es eso? Si sumas es 11 también. Entonces, ¿casualidad o realmente hay algo ahí? ¿Qué opinas? Fíjate de que eso de la numerología es bastante... Uy, ahí sí ya me pusiste en qué pensar, fíjate. Porque, pero explícame, 2.270 pasajeros. Ajá, ¿eso qué significa? Sumás es 11. O sea, el 11 está impregnado ahí. En las iniciales del RMS Titanic, porque así se llamaba, RSM Titanic, si vos empezás a contar de la A, B, C, hasta llegar a la R, la M, y sacar la numeración, la sumás, todo te suma 11. Ok. Te digo porque yo lo hice antes de hoy de la tarde, de hecho, porque me llamó la atención las letras, y dije yo, y como a mí me gusta todo lo que es lo de numerología, ahí empecé a, y cuando vi que sumaba 11, te digo, me sorprendió, porque digo, wow, o sea, no, para mí te digo, no es casualidad. Sí, es no un es dato casualidad. muy, pero muy interesante. ¿Verdad? La verdad que no es casualidad.
y como decía ahí en el video, después, en 1910 comenzaron a querer formar el Banco Central, ¿verdad? Incluso si ustedes buscan Rothschild, el dueño del banco, de qué bancos son dueños, les va a aparecer ahí todos los bancos de Banco Central de Reserva de los países, incluso de El Salvador. Ahí está involucrado. Búsquenlo y no me van a dejar mentir. Busquen ahí Rothschild, Rothschild es dueño de qué bancos, y ahí les va a aparecer la lista. Y ahí está incluso nuestro Banco Central de Reserva. Bueno, es un dato muy interesante. Estamos prácticamente que cerrando el programa de este día. Recuerde 2243-9222, el teléfono que tiene que marcar para dar su opinión. ¿Realmente esto fue tragedia o una conspiración? Sí, mira, si vos me preguntás a mí, para mí sí pudo haber, conspiración. Mira, si me baso en lo que es la numerología, que está impregna tanto en la cantidad de pasajeros como en las iniciales del barco. La actitud de JP Morgan, que quería, que él planteó realizar una banca central, porque antes las bancas centrales eran de los gobiernos y ahora son privadas. Okay. Entonces ellos son los dueños, ¿verdad? Entonces obviamente, si habían opositores, ¿qué mejor decir? Bueno, eliminémoslo y de paso cobremos el seguro del barco que no me sirve, que es el Atlantic. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Realmente en aquel entonces toda esta estructura estaba asegurada? Sí. ¿Cuánto fue lo que cobraron? 5 millones le iban a dar por el hundimiento del Titanic. $5 millones de aquel tiempo. ¿Y cuánto crees que dieron? Porque tuvieron que indemnizar a las personas, ¿o no? A los familiares, perdón. En algunos sí. No. Al menos indemnizaron los más pudientes, porque acuérdate que en aquel tiempo había una gran marcación de clase social. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por lo menos a los pudientes sí los indemnizaron, pero como te digo, ellos iban tras un fin, que era crear la banca, porque imagínate, si en 1910 comenzaron con este plan, pero se habían opuesto ciertos millonarios, y a raíz de la muerte de ellos, meses después, incluso si no me acuerdo fue 6 meses, 8 meses después, ya estaba el Banco Central de Reserva en poder de ellos. ¿Cómo te pones a creer? Sí. O sea, hay muchas cosas que no cuadran, pues, para mí. Entonces, para mí, las dos últimas teorías de conspiración para mí sí pueden pegar, pues. Una, bueno, deshagámonos de estas personas, recupero la inversión de mi barco, del barco malo, que era el Olympic, porque incluso hay imágenes, y ustedes pueden buscarlas en YouTube, que en una de las inmersiones que hizo, no me recuerdo si fue James Cameron, ¿sí?, se podía ver la letra M y P de este barco, y que todo se le atribuye que es del Olympic. Entonces, como te digo, y ese video está bien claro, se miran la M y la P, ¿me entiendes? Entonces no puede ser trucado ni nada de eso, porque a raíz de eso fue que empezó todo a destaparse, ¿me entiendes? A decir, bueno, no, ese no era el barco. Aparte de las similitudes de las informaciones que ya presentamos, que tenía 16 y el otro tenía 19, que una de las chimeneas era ficticia, cuando el otro sí las tenía las 4 que funcionaban, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas inconsistencias, y al final pues lo que pesa pues es la misma ambición, pues. Exacto. Nuestro propósito es que pasara una hora bastante entretenido con este tipo de información que hemos tratado esta noche aquí en Enigma X. La invitación es para que nos sintonice, por supuesto, en el reprise todos los sábados y, por supuesto, el próximo jueves. Así es. Recuerden que este programa lo pueden ver este sábado a partir de las 8 de la noche por Canal 25, señal abierta. Y a partir del domingo pueden buscarlos en nuestra plataforma de YouTube como Enigma X El Salvador, o en nuestra fanpage también como Enigma X El Salvador. Recuerden darnos like, gracias por estarnos sintonizando cada día. La otra semana tenemos un tema bastante interesante, que es la evolución de los signos zodiacales, con nuestra buena amiga Andrea, la psíquica Andrea. Es un tema, como les repito, que espero no se lo pierdan, porque es bien interesante, pero no es el hecho que porque todos somos arianos todos tenemos el mismo carácter, no es así. Así que ahí les vamos a contar cuál es ese tipo de evolución, qué es lo que tenemos que hacer para evolucionar, así que no se lo pierdan. Gracias, Juan Carlos, por haberme apoyado esta noche, por estar así
sudando la camisa, como dice. No, mira, y no queremos despedir este espacio. También recordarles que hoy es 5 de abril. Nos dejó una fecha bastante inolvidable en 1994, cuando Kurt Donald Cobain perdió la vida. Imagínate si otro. Y es un buen tema, fíjate que de eso es un buen tema, porque se cree que esos son los famosos de los Illuminati, ¿verdad? Que los eliminan, que es un buen tema que vamos a hablar en futuros programas. Que ahí estamos ya viendo los temas que vamos a tocar durante todo este mes y el próximo mes, así que no se lo pierdan. Y el próximo jueves no olviden sintonizarnos, porque les tengo una sorpresa. Les tengo para los caballeros, un taco de ojo, una persona que se nos va a incorporar, así que estén pendientes, ¿verdad? Okay, les agradezco mucho. Les saludó Hugo Villalta, los espero el próximo jueves, siempre en la 95.3 FM. Pase buenas noches, gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, escuchemos un poquito de Kurt Cobain. 24 años sin Kurt Cobain, imagínate. Sí. Pero bueno, esto fue Enigma X. Si eres amante de los temas ocultos, extraños, paranormales y más, llegó a órbita FM 95.3 Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar, con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X, todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25.